Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV. Saludos a quienes nos sintonizan en Lima y en el resto del país. Estamos empezando la semana. Más adelante vamos a tocar el tema de las sorpresas en la última encuesta de GFK que presentamos ayer, Latina y el diario La República. Y bueno, por supuesto eso va a ser un sondeo. Vamos a ver qué les parece, si refleja de alguna manera lo que la gente está sintiendo o de qué manera está cambiando las posibilidades de apostar por uno u otro u otra, y eso vamos a verlo más adelante. Ahora vamos a hablar de un tema que es permanente y yo creo que es uno de los temas medulares, porque si bien a nivel municipal, regional y nacional hemos tenido grandes inversiones, tenemos más dinero, el asunto fundamental es que hay una serie de trabas, barreras, complicaciones que al final se traducen en ineficiencia en algunos casos y en corrupción en otras. Estamos hablando de mayores barreras burocráticas. En este caso vamos a hablar de las municipalidades, de Defensa Civil y de la SUNAT. En el caso de la SUNAT, por ejemplo, una persona sola no puede hacer su declaración de impuestos, es decir, tiene que apelar a un tercero. No es fácil, es muy complicado y la gente dice, bueno, pero vas a tu computadora, tienes la clave Sol y haces esto y lo otro. Y la verdad que la persona promedio, incluso personas que conocen de otros temas, no necesariamente pueden hacer bien las cosas. Y si uno se equivoca, el error lo carga uno y no lo carga el otro. Entonces, tenemos una serie de problemas en ese sentido. Tenemos invitado hoy en Capital a Hernán Lanzara, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, para hablar de todos estos problemitas que al final yo creo, finalmente se traducen, primero en buscar atajos y segundo, en la corrupción que todos padecemos, ¿no? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenos días y también un saludo a todos los oyentes de Radio Capital. Bueno, sí, en la Cámara de Comercio iniciamos esta campaña Perú sin obstáculos pensando precisamente en de qué manera contribuíamos a llamar la atención sobre la necesidad de simplificación administrativa en el país. El tema pasa por muchos de los temas que tú has tocado. Efectivamente, hay estudios a nivel internacional que señalan la alta incidencia que tiene el exceso de trámites y barreras burocráticas en la generación, por un lado, de la informalidad, por otro lado, en la corrupción, pero también en estos dos que sustentan y apoyan a una falta de crecimiento económico. Claro, los países con más trámites, con más barreras, con más inconvenientes, están en la cola de los países que han obtenido un nivel de desarrollo. Porque la mayoría de inconvenientes pasan por diferentes manos. Hayamos identificado en dónde es que es una percepción, ¿verdad? Porque es la opinión pública, es el ciudadano. O sea, lo que han recogido son las opiniones, emprendedores, ¿no? Que dicen, mire, yo tengo acá inconvenientes en este trámite, en este otro. Por un lado, como bien señalabas, al inicio hay un grupo importante que está vinculado a todo lo que son las licencias de funcionamiento, que es una etapa inicial para cualquier emprendedor o cualquier empresa de cualquier tamaño que quiera iniciar actividad. La demora en eso significa pérdida de plata para este emprendedor y también pérdida de posibilidades, ¿no? Y también el riesgo de que muchas empresas o muchos emprendedores no decidan incursionar por la vía formal y se quedan en el tema de la informalidad, o simplemente dejan de lado su proyecto emprendedor y no aportan con esa creatividad o esa iniciativa al desarrollo. Que además le va a dar trabajo a más gente. El otro gran sector tiene que ver con todo lo que está vinculado a SUNAT, ¿no? Hay una percepción de que de parte de los contribuyentes, de los ciudadanos de a pie, de los emprendedores, de que hay un exceso de trámites y un exceso de fiscalización y supervisión al empresario pequeño, grande o chiquito, formal, ¿no? Entonces hay un trabajo importante que hace la SUNAT, pero inclusive contribuyendo a que de alguna medida no decaiga o se incremente en algunos casos los impuestos. Pero lo que no crece es la masa de contribuyentes. Cual ha decrecido más bien. Con lo cual hay
hay una señal ahí de que no se está de que algo no está yendo funcionando, en alguna claro. medida, ¿no? Y bueno, el otro grupo está formado por una serie de instituciones más bien reguladoras que tienen que ver con lo que son registros sanitarios y de otra naturaleza. Más allá de llamar la atención sobre, en particular, estas instituciones, muchas de las cuales a raíz de la publicación de esta información han tomado contacto con nosotros tenemos el compromiso de hacerles llegar a ellos cuáles son aquellos espacios que hemos identificado donde habría oportunidad de mejoras. Y hemos recibido, como mencionaba, las llamadas de la SUNAR, que son los registros públicos, de Digesa, de SENASA, INDECI, interesándose por conocer en dónde hay una oportunidad de mejora. Lo que queremos es, sinceramente, que haya una suerte de cruzada nacional, que el gobierno, que todavía está en funciones, por cierto, hasta el 28 de julio, y quienes asuman el compromiso de llevar las riendas del país, claro, asuman una campaña de simplificación. Sí. El efecto es multiplicador en todas las vías, lo has mencionado y lo reitero: corrupción, informalidad, crecimiento. Esto es básico y no solamente afecta a la gran empresa, como tú lo has dicho, sino también a estos pequeños y medianos que están buscando hacer un emprendimiento. Bueno, afecta a la gran empresa, pero la gran empresa tiene siempre mejores herramientas y mayores recursos para defender sus derechos. En cambio, los medianos y pequeños, si le afectan, finalmente pueden terminar sin el negocio, sin la posibilidad. O sea, hay el efecto y el impacto son dos cosas completamente distintas. Pero también, ¿no?, en el caso de las empresas grandes, en los grandes proyectos que tienen que ver de inversión, hay a veces tantas trabas que algunas empresas dicen, dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué? Me estoy complicando la vida acá. Vamos. En el Perú, como hemos visto en algunas informaciones que hemos dado a conocer, que no son de la Cámara de Comercio, nosotros la Cámara de Comercio las toma del Doing Business, por ejemplo, sí, en donde si comparamos con el país que tiene la mejor performance en constitución de empresas, solamente en el campo de la constitución de empresas, que en el caso de Latinoamérica es Chile, versus Perú. En el Perú se gasta 5 veces más en dinero y 5 veces más en tiempo para constituir una empresa, considerando que en Chile son 7 los procedimientos y en Perú 6. O sea, en Perú tenemos menos procedimientos que toman mucho más tiempo y mucho más dinero. ¿Pero por qué? ¿Porque son más confusos o más engorrosos? Son más largos, son más caros. Entonces, en todo este tema de la simplificación administrativa, no, porque también tiene que haber procesos, hay que seguir, evaluar si son razonables, si los plazos en que se reciben las respuestas son adecuados, si la documentación que se plantea o que se pide, que se requiere, es necesaria, o si hay un tema de costos, ¿no? Muy bien, vamos con llamadas telefónicas. Yo creo que la gente puede darnos a conocer también sus propios testimonios. Aquí, por lo menos, lo que aparentemente entre la gente se señala con mayor perturbación son SUNAT, luego Digesa, luego SENASA, luego DISA y Digemit. Eso es básicamente lo que las municipalidades son las primeras. Las municipalidades son las primeras, son las más importantes. Las más importantes, por encima de la SUNAT. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. ¿Cuál es su nombre, por favor? Luz Marina. Luz Marina, a ver, te escuchamos. Mónica, mira, yo soy una persona que tengo trabajando ya bastante tiempo y por ende, cada vez que tengo que hacer un trámite a nivel municipal, de verdad que te hacen perder el tiempo porque uno va a una plataforma, te dicen una cosa, te piden unos requisitos, al día siguiente uno va con los requisitos y esta otra persona y me piden otros, y es de nunca acabar. Y cuando ingresa el trámite, inclusive se demoran en atenderte más de 15, 20 días. Me he tenido que tomar la molestia de tener que leer el TUPAC para ver cómo es, pero sin embargo la municipalidad obvian todas esas cosas y ellos dicen que no, han implementado una nueva medida, que salió tal resolución y se está implementando estas medidas de acá que se tiene que complementar, pero sin embargo que no han sido contempladas dentro del TUPAC. Entonces, la verdad, ¿cuánto te has demorado en hacer un trámite simple en una municipalidad tú? Más de 20 días. Ya, y una cosa que debería salir ¿en qué? En un par de días. De acuerdo al TUPAC que ellos mismos tienen, no debería demorar más de 7 días. Más de 7, ok. Así es. O sea, prácticamente el triple de lo que supuestamente, según el TUPO, debería demorar. Ok, Luz Marina, te agradezco mucho. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, tu nombre, por favor. Evelyn Campos. Evelyn, te escuchamos, Evelyn. Lo que yo más he tardado en hacer trámites es en SUNAR. Es un caso SUNAR. Realmente... Sí, SUNAR, registros públicos. Registros públicos, ajá. Porque te vas, te atienden, en algunas sedes te atienden amablemente, en otras hasta el personal que te atiende es incapaz ni siquiera para darte buena información. Okay. Te dicen una cosa, luego te mandan abogados, tienes que hacer colas
y es todo un caso. Si se pudiera arreglar eso, sería mucho mejor. Estamos hablando de las barreras burocráticas que hay en diferentes entidades oficiales, como son, digamos, las municipalidades, pueden ser también los gobiernos regionales, pero el tema de defensa civil, que no debería ser un tema de problemas de burocracia, y defensa civil es el que da, digamos, el visto bueno, por ejemplo, para una construcción o para que se pueda agilizar, digamos, la licencia para cualquier lugar, o el aforo, en fin, todas las reglas de emergencia, y la SUNAT, que cada vez nos está trayendo mayores dolores de cabeza. Ahora, los candidatos hablan mucho de la SUNAT, pero solamente adjetivan, pero no están proponiendo cosas que mejoren la capacidad de recaudación que pueda tener un ente como el de la SUNAT, que yo creo que ha funcionado por momentos en su propia historia de una manera adecuada. Lo que pasa es que el tema de la cultura del pago de impuestos tiene que venir también con una relación mucho más próxima del ente recaudador y el ciudadano común y corriente. Es decir, el servicio es como si tú tuvieras que estar frente a un policía y te comienzan a exigir un montón de cosas y tú crees que vas a ir a la cárcel. Pues esa es la sensación que te provoca en una relación con la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Mira, sobre lo que comentabas de las municipalidades, primeramente de lo de Defensa Civil, Defensa Civil finalmente transfirió a las municipalidades la supervisión de todo lo que tiene que ver con Defensa Civil para el efecto de las licencias. De las licencias, sí. Entonces ahí lo que nosotros creemos es que tiene que haber un trabajo más fino en las municipalidades y estandarizar procedimientos, porque hay muchos procedimientos que no son similares dentro de las mismas municipalidades y comparando las municipalidades unas con otras, ¿no? Así que ahí hay un tema muy importante que para trabajar en todo lo que son las licencias. Pero volviendo al tema de SUNAT, en SUNAT es una institución que, como el Banco Central, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces ha recibido grandes reconocimientos por lo bien estructurada. Exacto. En SUNAT nosotros, como Cámara y otras importantes instituciones empresariales, trabajamos en unas mesas para poder lograr precisamente solucionar estos problemas. Pero como en este caso, como en Produce, donde tenemos una mesa para eliminar trabas burocráticas, tal vez lo que falta es un poco más de velocidad, un poco más de presión para poder ver de qué manera se puede flexibilizar en donde haya casos, donde ¿no es cabe, cierto? claro. Y cómo se puede optimizar el tiempo tanto del fiscalizador como de los emprendedores y empresarios, de manera que efectivamente SUNAT pueda cumplir con esas otras funciones que tiene que ver con aduanas, pero también tiene que ver con cómo amplía la masa de contribuyentes. Exactamente. Y así ahí creo que es importante el trabajo que se tiene que hacer. Vamos con otras llamadas. Aló, buenas tardes. Hola. Aló, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Te habla Leslie. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Mónica, mira, yo tengo una interrogante y a la vez una apreciación personal directa que pasó con la SUNAT, ¿no? El problema creo que es la inspección. Cuando llega la inspección, o el porcentaje dice que el inspector recibe cuando verifica de que la empresa no ha pagado en el momento oportuno y todo. Yo pienso de que, o sea, y ellos tienen que captarte la falla sí o sí, ¿no? O sea, porque el porcentaje de acumulación para ellos es un incentivo, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, lo que yo escuché de un candidato es que estaban proponiendo que los incentivos no sean para los entes ya que están sujetos a la SUNAT, sino tratar de captar personas que se afilen, o sea, mejor dicho, se vuelvan formales, ¿no? En todo caso, ya no hubiera tanta presión, porque el problema es o sea, el problema es que cuando tú reclamas algo a la SUNAT, lo primero que hace, no te responde con lo que debe, sino te trata de buscar algún desbalance, algún problema que hayas tenido tú de hace 4 o 5 años, y si tú no tienes la documentación, te multa, o sea, simplemente eso. ¿No? Y yo le he pasado, o sea, en carne propia, y es un problema, o sea, es un problema porque hasta juicio te hacen y no reconocen al final, o sea, al final lo dilatan de tal forma que tratan más bien de hacértela tan larga que tú trates, porque tienes que conseguir abogado, tienes que pagar incluso, ¿no? Ok, muy bien. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, ¿aló, Mónica? Sí, lo escuchamos. ¿Con quién hablo? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Piero. Piero, adelante. ¿Qué tal? Mira, mi mayor problema es en la SUNAT, que tengo 1001 problemas. Te Primero,
porque los trámites se demoran como no te imaginas. Un montón. Hay demasiada gente y hacen poco. Segundo, su sistema. En su sistema yo hago mis pagos del IGB renta con mi clave Sol. Sí. ¿Me entiendes? Sí, te Entonces, entiendo perfectamente. ¿Qué ocurre? Que yo al final saqué un resumen de un pago de cierto mes ¿Ya? y luego me dijeron de que yo no había hecho ese pago. Total, me han hecho pagar una multa de 4.800 soles. Ah. Y ¿Y la tú tengo habías que hecho el presionar. pago? ¿Perdón? ¿Y tú habías hecho el pago? Claro, ahorita ya estoy pagando en los cronogramas que ellos me han dado. Encima del cronograma me lo han dado fuera de tiempo. Ya, pero lo que te digo es, la sanción que te pone la SUNAT es porque tú supuestamente no habías cumplido con uno de los pagos. ¿Tú habías hecho ese pago o no? Por supuesto que sí. Entonces, o sea, en realidad lo que te están haciendo es una injusticia. Por supuesto que sí, porque mira, tú cuando haces tus pagos, poquito a poquito el sistema te va botando documento tras documento. Uno de ellos es el resumen. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, en ese resumen se visualiza incluso que el banco gestor, que en este caso, en mi caso, es el BBVA, el banco ya descargó el IGB y la renta y todo Sí, el claro, pago. claro. Entonces, yo fui a quejarme porque yo me enteré esto en noviembre, cuando me mandan una hoja diciendo, usted no ha pagado, así que Sí. le estamos cobrando 4.800 y pico, un poco más, y me tomo un ansiolítico en la calle. Sí, claro, me Entonces- imagino, te debe haber llevado al hospital. Y claro, entonces yo dije, esto no puede ser, yo me voy a la SUNAT. Uno, me hicieron hacer 3 colas. Segundo, me hicieron meterme en un espacio que ellos me ayudaban. Recién me di cuenta que en el sistema de SUNAT uno puede visualizar el número de orden que el banco que el banco descarga también el dinero que tú pagas. Entonces Ok. aquí la SUNAT se ha vuelto la policía injusta del empresario. Se ha Bueno, vuelto es una... Sí, yo he escuchado estos temas a cada rato. Yo supongo que es también... en algún momento la SUNAT fue un ente que cambió completamente la visión que podíamos tener de los entes recaudadores. Yo creo que fue una cosa positiva, pero hoy ya se está convirtiendo en una especie de sheriff maloso que nos está generando un problema mayor. Entonces, por eso la gente se pregunta, ¿por qué tenemos más del 60% de la economía informal? Porque al final conviene más, pues no, en términos reales, porque te ahorras el problema, porque siempre va a caer estas entidades sobre la gente que está dentro de la formalidad, ¿no? Es necesario, como decíamos, revisar todos estos procedimientos. Algunos de ellos, nosotros recibimos permanentemente quejas de nuestros asociados y también de lo que compartimos con otras instituciones, de que hay algunos excesos, de que hay cosas para mejorar, y de hecho esta campaña que nosotros realizamos lo refleja. O sea, por algo aparece SUNAT en eso, a pesar de que entendemos y sabemos de que SUNAT ha lanzado una campaña de mejoramiento ¿no? y de imagen, etcétera, pero claro, hay que de repente comenzar a aterrizar y de repente poner un poquito más de prisa, ¿no? Para que este cambio se perciba y para que efectivamente, obviamente, en las situaciones de economía donde se desacelera la economía, hay un poco más presión también por la recaudación. Lógicamente, ¿no? evidentemente. Pero que esto no se sienta que están ajustando más al mismo Están grupo. estrangulando, digamos, al mismo grupo que produce la poca Exactamente. leche que pueda producir, digamos, en términos Exactamente. gráficos. Vamos con Silvia González, que está preguntándole a la gente que pasa por algún punto de Lima, ¿qué piensa? Adelante, Silvia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Estamos mucho por el mercado de Lima y estamos también preguntando dónde a veces la gente se demora más en hacer sus trámites. Estaba escuchando también algunos de sus oyentes, registros públicos, pues también es algo pesadito. Te piden cada papel, luego te vas, traes todos los documentos y te faltó otro documento más y no puedes avanzar con el papeleo. A ver, señorita, buen día. ¿Dónde usted también ha encontrado dificultad? El lugar tan burocrático, donde inclusive hacer un trámite le cuesta no solamente dinero, sino días, o semanas o meses tal vez. En Junín, en Saltico. ¿Usted ahí vive y qué trámite ha hecho? Sí, y se demora un montón, ¿no? Medio año. Medio año todavía para poder asegurar. Sí, no sale. No sale. ¿Usted le han pedido todos los documentos del caso? ¿Qué es lo que más o menos consta del trámite? Le han pedido dónde vive, si él va a su lugar donde vive. Y nada, pues
no sale de su casa ahorita, o a veces dice que no hace falta uno y otro papeles y nada, no sale. Y siempre está yendo. ¿Cuánto tiempo lleva así con el trámite? Ya se va por, como le digo, medio año. Medio año y nada, no puede asegurar a la persona que quiere. No, nada, y no se tienen seguro. Gracias. Bueno, ahí está también un ejemplo de trámite en lo que es la salud. Inclusive hasta para pedir una cita, Mónica, también es otro tema burocrático, porque uno tiene que pasar primero por medicina general, luego de ahí lo pasan a otra especialidad, pero eso también dura a veces semanas o hasta un mes. Tu opinión importa, adelante. Gracias, muchas gracias Silvia. Aprovechamos, hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado. Seguimos hablando de este tema, de qué manera mejoramos las posibilidades que tienen las entidades que hoy, a través de trámites engorrosos, nos perturban, en realidad no nos permiten seguir avanzando. Y sobre todo, como decía nuestro invitado, en momentos de desaceleración, lo que se necesita es una mano amiga, ¿no? No una policía que te ponga el arma en la cabeza para poder seguir avanzando. Ya volvemos. Seguimos conversando, estamos con Hernán Lanzara, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, luego de una campaña que han realizado precisamente para lograr que disminuyan las barreras burocráticas en las municipalidades, en defensa civil, en registros públicos, en la SUNAT. Resultados, yo no sé si han podido ustedes medir resultados de esta campaña, pero sí por lo menos que se ha tomado en cuenta que hay una preocupación ciudadana, ¿no? Mira, algunas personas han visto en esto como una suerte de que queremos satanizar algunas instituciones. Nada más alejado de la realidad es medir el pulso de qué cosa es lo que los emprendedores y la gente de a pie siente respecto a estas instituciones, algunas de ellas con muchos años de trayectoria, algunas de ellas que vienen haciendo también sus esfuerzos, pero hay también todo un esfuerzo de comunicar adecuadamente y que estas experiencias que ahora mismo en el teléfono surgen, sí, claro, puedan irse solucionando, ¿verdad? Y también queremos con la campaña señalar lo positivo, destacar quiénes son estas instituciones que están haciendo un esfuerzo, pero sobre todo, por encima de todo, si no hay una real voluntad de que esto que cambie, que esta situación cambie, vamos a seguir arrastrando problemas como los que ya hemos mencionado y que creo que no está de más reiterar, que son la informalidad, la corrupción, la falta de crecimiento económico. Y la poca institucionalidad, porque al final también la gente dice, bueno, ¿para qué voy a confiar en esto si finalmente no está a la altura de mis propias expectativas? Nadie dice que uno no pague impuestos, todo lo contrario. Nadie dice que uno se salte y ataje, digamos, o busque un contacto para poder resolver las cosas, que es como ocurre también. Entonces, lo que estamos diciendo todos es, oigan, pongan un poco de su voluntad política y estratégica para poder tener una mejor relación con estas instituciones. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Su nombre, Muchas por favor. gracias. En realidad, mi tema tiene que ver también con parte burocrática de lo que corresponde a SUNAT y a aduanas. ¿Cuál es su nombre, por favor? Luis Morey. Luis, ya. Ok, lo escuchamos. Me encontré con estos courier internacionales, como Pera Express, que acá es Schwarz International Courier y Cargo, que tiene cobros totalmente indebidos y onerosos para los pequeños empresarios o emprendedores que queremos traer alguna mercadería del exterior. Lamentablemente estaba importando un par de muestras que me estaban enviando del Asia para traer una cantidad regular de productos que voy a introducir en el mercado. Y puede creerlo usted que por envases de 20 gramos, 2 envases de 20 gramos, que su valor no excede a $1, pretenden cobrarme $30 adicionales al flete, que fue $30 por una vía express, pero $30 más en las que ellos consideran como manipuleo, handling, una declaración simplificada y valores de impuesto general a las ventas. Claro. Además de una amenaza de que si yo no lo cancelo esto en 3 días, dedicado en abandono la mercadería, le cobran $20 diarios por almacenaje. Sí, claro. Y lamentablemente es difícil encontrar un sitio donde uno pueda recurrir para exigir, digamos,
los derechos vulnerados de un importador, ¿no? Porque Sí. lo considero un exceso de cobranza, me parece abusivo totalmente el cobro, y cuando he utilizado hacer post eso que estaba en huelga, ha funcionado en realidad con una entrega de puerta a puerta, con grandes diferencias. Ok. Y esto Ok. creo que nadie lo está controlando, y tiene que ver directamente con SUNAT a la vez por cobranzas y con aduanas. Y eso que existe un reglamento general de aduana en la que determina que, por ejemplo, documentos o paquetes menores a medio kilo están libres de todo De costo. acuerdo, y entendemos perfectamente su frustración. En realidad es como casi como el mundo al revés y con motivación perversa, digamos, Sí. ¿no? Y es parte también del problema. O sea, están desalentando la posibilidad de que más gente pueda tener este tipo de actividad económica que finalmente va a redundar en toda la economía nacional. Si eso se desacelera más, entonces vamos a tener mayores problemas frente a una situación de vacas flacas, ¿no? Sí, hay que diferenciar ahí lo que son las funciones delegadas. En este caso está mencionando empresas privadas que están dando un servicio. Pero que también- y que también tendrían que tener algún tipo O sea, de... que pongan las barbas en remojo, Pero ¿no? claro... Lo que pasa es que como son únicas en su actividad, se aprovechan también de la situación, ¿no? Una delegación. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo estaba llamando por el hecho de que con mi esposo y yo hemos juntado toda la vida para poner un negocio, comprar un terreno. Hemos ido a solicitar una licencia de funcionamiento. Nos dice que ellos manejan la licencia de la mano de Provilla. Hemos ido a Provilla y Provilla nos dice que no, porque altera lo que es el medio ambiente. En realidad yo no sé una veterinaria que altere un medio ambiente. De verdad que me quedo bien sorprendida de eso y frustra todos nuestros proyectos, ¿no? Ok, y lo que ustedes querían poner es una clínica veterinaria. Una clínica veterinaria. Habíamos comprado ¿En un algún terreno lugar justamente por eso. especial? O sea, donde es residencial o Es una zona urbana. una zona es urbana. Una zona urbana, hay veterinarias. ¿Y Provida depende de qué? O sea, ¿cuál es el...? Es una entidad que dice que ve todo lo que es el tema medioambiental. Ya. Y bueno, fuese así, yo no entiendo una veterinaria en qué perjudica. Sí, pues porque la al cadena de medio ambiente, vida también está vinculada a los animales, a las plantas, a ¿no? las Es eso lo que yo flores. digo, y ahorita nos tiene frustrados a todos. O sea, simplemente les han dicho que no, o les han dicho que simplemente no se les puede dar por... La licencia en cuanto a la municipalidad, ellos dicen que ellos están dispuestos a darlo, solamente que Provilla tiene que autorizarlo. Y Provilla dice que no, porque no está dentro de sus normas, Ok. ¿no? Que no está dentro de sus normas. Así es. Ok, bueno, complicación. Este es el hambre y la necesidad, digamos, o sea, en términos de... Interesante tomar nota de esta última llamada, porque en realidad confieso que no conozco en detalle este tipo de Ya. casos donde se pide esta autorización. Lo chequearemos también. Vamos a chequear porque es una cosa extraña, pero además parece, por lo que escuchamos en este testimonio, hasta absurda, ¿no? Aló, buenas tardes. Hola. ¿Tenemos ahí la llamada? ¿Sí? Hola. Aló. Hola, bienvenida a Capital. ¿Con quién hablamos? Con Giovanna. Giovanna, te escuchamos. A ver. Sí, Mónica. Mira, y aprovechando que está el señor de la SUNAT. No está el señor de la yo- SUNAT, él es de la Cámara de Comercio. No. Acá le estamos dando duro a la SUNAT, pero no. Sí. Bueno, yo voy todos los meses a hacer mi declaración de IGB de renta Ya. y una de planilla, pero es un trámite sencillo. Hay que ir y decir que uno va a la cabina y ahí hay varias computadoras y hay unos jóvenes que ayudan a hacer la declaración. Pero ellos no te indican cómo. Ellos lo hacen así a una velocidad del rayo. Y entonces uno se queda así y varias veces yo le he dado mi comentario y sugerencias, les he dicho que por favor den charlas gratuitas para hacer una declaración que no es tan difícil, pero como lo hacen son como 10 pasos en sí, tampoco no es tan fácil, pero yo creo que si harían esas charlas, indican a muchos usuarios que no tendríamos que ir ahí, porque ahí hay como 2 jóvenes en las cabinas y no se dan abasto, hay como 10 máquinas, 10 computadoras, y algunos son amables, otros son renegones, que no te ayudan. Luego te dicen, no, ya se le acabó el tiempo, pero le digo, pero estoy acá esperando porque el señor está atendiendo a otra señora. Me dice, no, ya se te acabó el tiempo, tienes que sacar otro ticket.
y todos los lunes lo mismo. Este es el doctor Chantada, la verdad. Yo me acuerdo mucho de esa. En la época, en los 80, había, ¿no? Alex Valle tenía un personaje extraordinario que se llamaba el doctor Chantada. Y desde ese momento se hablaba pues de las trabas burocráticas. Han pasado tantos años y seguimos, digamos, con mayor sofisticación, pero igualmente las trabas existen, ¿no? Sí, lo dicho, ¿no? O sea, si no hay ganas de hacer las cosas y hacer que las cosas cambien, difícilmente se va a avanzar, ¿no? Y ustedes es muy lento. Digamos, la campaña ha sido básicamente de concientización de las instituciones y de las autoridades. Pero esta campaña, digamos, más allá de eso, tiene la visión de continuar a través del trabajo que ustedes pueden haber recolectado en esta campaña. Como te decía, la Cámara desde mucho tiempo atrás viene trabajando en espacios con las instituciones, con los ministerios, con los gobiernos, con el Ejecutivo, en tratar de solucionar algunas trabas, ¿no? La idea era que ante la posibilidad de un cambio de gobierno, ante la situación de un cambio de gobierno, era importante que se tome conciencia de cómo es, o sea, ponerlo en la agenda, cómo influye todo este tema de la simplificación administrativa como beneficios en la lucha contra la corrupción, contra la informalidad y en favor del crecimiento. Tenemos trabajos, como mencioné hace un momento, con algunas instituciones como SUNAT y como Produce, pero lo que necesitamos es de que haya más decisión, mayor voluntad para poder avanzar. Y mayor conciencia del problema, como institución y las otras instituciones, porque no somos la única que participe en este tipo de grupos, impulsar y incidir, pero es una forma también de medir lo que la opinión pública el hartazgo de la opinión pública tiene que ver con pequeñas cosas, o sea, la sucesión de pequeñas cosas a lo largo de su vida, porque en el Perú hay emprendedores, hay ganas de arriesgar, de apostar, de hacer cosas, pero también se dan cuenta pues que por el lado formal tienen una serie de requerimientos que no estarían mal si es que se lleva de la mano, digamos, este objetivo a conseguir, pero si te van a poner 1000 obstáculos, ¿qué ganas va a quedarle a la gente de hacer las cosas? Costos adecuados, duración adecuada. Exacto. Si no, no puedes hacer una proyección. Adecuados. Exacto. Mira, la Cámara de 14.000. Y obviamente en el Perú no hay 14.000 grandes empresas, por lo tanto tenemos un importante sector de empresarios pequeños y medianos que día a día, junto con los grandes también, sufren en cada uno, en el espacio en que se mueve, de estas limitaciones. La última llamada, sí. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, adelante. Le habla César de San Borja. César. Mira, yo he escuchado a varios oyentes y yo creo que la conclusión que sacamos es, y ya hace mucho tiempo atrás, los que trabajan en la SUNAT, y no hay por qué maldecir para, a través de una campaña, conseguir votos maldiciendo a una institución que pudiera ser mejor. Correcto. Yo creo que la mayor parte, desgraciadamente, de los funcionarios, gente que trabaja y está ligada a la SUNAT, siento yo como que ellos están como estables, realmente lo están, y sienten que porque están con una estabilidad laboral, no los veo que puedan... No hablemos de ampliar la base tributaria, que muy poco lo han hecho, sino conseguir algo más, no de los mismos de siempre, sino tal vez de a poco ir creciendo para que incorporarlos de alguna forma, y uno se preguntará cómo. Bueno, pues hay gente que se ha especializado y sabrá. En otros cómo países conseguirlo. lo han logrado, o sea, nosotros no somos marcianos, tendríamos que tener, si es que hay voluntad política y hay una estrategia adecuada y hay una aplicación adecuada, tendríamos que lograrlo, ¿no? Y no se ve eso, se ve que la misma gente hay que apalearla y sacar lo que no tengan, pero y eso no creo, porque si hay gente que está laborando, con mayor razón también deberían aportar de acuerdo con lo que ingresa, ¿no? Muy bien, César, gracias. Contigo cerramos esta secuencia, pero creo que vale la pena por lo menos poner en discusión, hoy es un momento importante de cambio, todavía le queda a este gobierno 6 meses, pero la verdad es que lo que es importante aquí es quienes sean capaces de tener esa voluntad política sin necesidad, como dice el señor, de insultar, adjetivar. No se trata de arrasar con eso, se trata de mejorar
las instituciones para que la gente tenga una percepción que tiene pues una relación de respeto entre la institución y el ciudadano, ¿no? Mira, en los últimos eventos que han habido relacionados con temas de corrupción y otros, la mayoría de los candidatos, si no el 100%, ha manifestado que es importantísimo este tema de la simplificación administrativa. Muy bien. Ojalá efectivamente cuando lleguen al poder logren avanzar en esta materia. Muy bien, preparen sus llamadas luego de la pausa sobre la encuesta. La gran sorpresa, el crecimiento de Julio Guzmán, que ha crecido casi un 8% entre una encuesta y otra, entre diciembre y enero, pero además también este triple empate en la eventualidad de un segundo puesto para entrar a una segunda vuelta. Ya volvemos con sus llamadas, con sus comentarios aquí en Capital.